Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a miércoles 4 de diciembre, en esta primera semana del tiempo de Adviento. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la iglesia. ¿Qué podemos decir de este gran santo doctor de la iglesia? Juan Damasceno, Yahya ibn Sangur ibn Mansur, nacido a mediados del siglo VII de una familia árabe cristiana y muerto en el año 749. Es considerado el último representante de la patrología griega y el equivalente oriental de San Isidoro de Sevilla, por sus obras monumentales como La Fuente del Conocimiento. Su actividad literaria es multiforme. Pasa con autoridad de la poesía a la liturgia, de la elocuencia a la filosofía y a la apologética. Hijo de un alto funcionario del califa de Damasco, Juan fue compañero de juegos del príncipe Yazid, que más tarde lo promovió al mismo puesto del padre, que corresponde en cierto modo al de ministro de Hacienda. En calidad de logoteta, fue representante civil de la comunidad cristiana ante las autoridades árabes. A un cierto punto, Juan renunció a la corte y a su alto cargo, probablemente por las tendencias anticristianas del califa. En compañía del hermano Cosme, futuro obispo de Mayouma, se retiró al monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén, en donde, ordenado sacerdote, profundizó su formación teológica, preparándose para el cargo de predicador titular de la Basílica del Santo Sepulcro. Era el período en el cual el emperador bizancio León III Isáurico inauguraba la política iconoclasta, es decir, desterraba todas las imágenes sagradas, cuyo culto era considerado como un acto de idolatría. El anciano patriarca de Constantinopla, San Germán, defendió el culto tradicional explicando la verdadera naturaleza del homenaje que se le rendía a las imágenes, pero pagó con la destitución de su acto de valentía. Desde Jerusalén, bajo el dominio árabe, se hizo oír otra voz en favor del culto de las imágenes, la del entonces desconocido monje Juan Damasceno, o de Damasco, que con sus 3 discursos en favor de las sagradas imágenes se impuso inmediatamente a la atención del mundo cristiano. El emperador, no pudiendo atacar directamente al monje, recurrió vilmente a la calumnia, haciendo falsificar una carta de Juan, en la que éste habría tramado una conjuración para restituir a Jerusalén al emperador bizantino. En esta disputa teológica hecha de sutiles distinciones, incomprensibles a la mentalidad occidental, Juan pudo demostrar con toda su preparación teológica, puesta al servicio no solo del patriarca de Jerusalén, sino de toda la iglesia. En efecto, el segundo concilio de Nicea, séptimo ecuménico, en reparación de las injurias recibidas por el defensor de la ortodoxia, proclamó no solo su ciencia, sino también su santidad. El Papa León XIII lo proclamó doctor de la iglesia. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la iglesia. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 29 al 37. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea, subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron a al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿Dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados.
Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, nos encontramos en este tiempo de Adviento, camino a la Navidad, en la preparación de nuestra fe, preparación de nuestras vidas. Vale la pena hoy escuchar lo que dice el profeta Isaías en la primera lectura, capítulo 25:6. En aquel día el Señor del universo preparará sobre este monte un festín, con platillos suculentos para todos los pueblos. Está hablando de una fiesta. Y más adelante dice, destruirá la muerte para siempre. Sí, y enjugará las lágrimas de los rostros. ¿Por qué? Porque enviará a su Hijo, al Señor Jesús. ¿Y cómo destruirá la muerte para siempre? Con su muerte y resurrección, con su pasión, muerte y resurrección. El Señor Jesús destruyó la muerte para siempre, destruyó el pecado. Y por eso se hace fiesta, y empieza hoy el profeta Isaías hablando de una fiesta, de un banquete. Y por eso en el Nuevo Testamento encontramos esa fiesta a la cual todos somos invitados. Algunos fueron invitados, principalmente el pueblo de Israel, pero no aceptaron. Y luego el Señor mandó traer a los lisiados, cojos, enfermos, es decir, a todos aquellos que eran excluidos de la salvación. Y esos somos todos nosotros. Y por eso hoy también una clara referencia pues a esta imagen que acabo de presentar. El Señor tiene misericordia y por eso el Señor hace fiesta. El Señor viene en favor nuestro, forma un banquete con vinos exquisitos y manjares sustanciosos. ¿Por qué? Porque Jesús ha permitido que esa fiesta se lleve a cabo, porque ha vencido al pecado, ha vencido a la muerte, ha vencido a la oscuridad, y por eso nos da la gracia, nos da la vida eterna. Bien, y por eso alegrémonos, dice la primera lectura de hoy. Justamente por ello el Salmo 23 nos presenta hoy ese texto tan lindo. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Por qué? Porque el Señor sigue pastoreando a su pueblo, sigue siendo nuestro guía, sigue siendo Él el maestro, el que está al frente de nosotros, el buen pastor que da la vida por sus ovejas. También hoy San Mateo en el capítulo 15 nos presenta una hermosa escena donde Jesús va a la orilla del mar de Galilea y en el monte empieza a hablarle a la gente, el famoso sermón del monte. Bueno, aunque sabemos que en el capítulo 5 también de San Mateo lo encontramos con las bienaventuranzas, también aquí todavía Jesús está en el monte. Y como llega mucha gente, Jesús los cura. Tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos, cojos, enfermos, ¿verdad? Y el Señor los curó. ¿Y qué pide el Señor a todas aquellos hermanos que le siguen, especialmente los apóstoles y los discípulos? Les pide que le den de comer a aquella gente. Jesús los llamó, dice hoy el texto, llamó a sus discípulos. Jesús nos llama de nuevo, está atento a nosotros, nos pone atención y por eso nos llama. Nos quiere dar un mensaje, una misión. ¿Y qué pasa con aquellos hombres? Jesús les manifiesta a su pesar. Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Jesús es un ser humano. Jesús se compadece de la necesidad de aquellos. Nosotros también deberíamos de compadecernos de la gente, de la necesidad del que sufre, de la necesidad del enfermo, de la necesidad, empezando por la propia casa y familia, de las necesidades muy humanas que todos tenemos. Y de esa manera el Señor empezará a actuar. Sí, y por eso le dice a sus apóstoles, ¿verdad? Ellos no tienen que comer, no quiero despedirlos en ayunas. Y pues le dice Jesús a los apóstoles que ellos les den de comer. ¿Cuántos panes tienen? 7 y unos cuantos pescados. Y es aquí donde Jesús ordena que la gente se siente. Y por eso Jesús multiplica los panes y los peces, para que la gente pueda saciarse. Qué importante saber que Jesús sigue siendo el pan de vida eterna. Hay una clara prefiguración a la Santa Eucaristía en este texto bíblico, en donde Jesús mismo nos alimenta, es nuestra fuerza,
Él es quien le da sustento a nuestra alma, Él es quien sostiene nuestra fe, y por eso confiamos y creemos en Él. Hoy le pedimos a Él que nos ayude, que la Eucaristía siga siendo la fuente, el centro y el culmen de la vida cristiana. Sí, y por eso el tiempo de Adviento debe de ser un espacio que nos invite a ver cómo estamos viviendo, a ver qué tanta gracia tenemos en el alma y a ver si estamos buscando el don de la unidad como iglesia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.